Continuamos entonces ahora con el tema de configuración de empresas y divisiones. Cuando empezamos a trabajar con el NeoRP, una de las dudas que podemos tener es cómo funciona el tema de la multiempresa. ¿Y qué es eso de divisiones? ¿Realmente a qué afecta? ¿Cómo afecta? ¿No? Es un tema importante dominarlo, porque lógicamente las aplicaciones que desarrollamos, salvo cuando las desarrollamos para uso interno o son para una empresa específica, sí que es fácil que puedan tener el ámbito de tener que gestionar múltiples empresas o incluso delegaciones, etc. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es a nivel de programación en qué nos afecta esto. ¿Vale? Vamos a ir a nivel de programación y estamos hablando de la tabla de empresas, EMP-M. Esta tabla es la que concentra, digamos, esa información. Es una tabla arbolada, es decir, si ahora la veo en ejecución, Jesús, parece que el audio se te fue indica que porque no sí. te estamos escuchando. Ahí parece que volvió. Ok, perdona Eduardo, ¿desde dónde se perdió el audio? Todos los asistentes no te estábamos escuchando, ahora sí volvió. Desde que dijiste que era una tabla arbolada. Ok, vale, pues la tabla EMP-M, que era una tabla arbolada, que en ejecución era esto que os estaba mostrando y que, como decía, el primer nivel no implica que sea empresa. En este caso sí lo es porque este check booleano es el que marca que es empresa o no, ¿vale? Pero podría fácilmente tener en el primer nivel un grupo de empresas, un holding, y en el segundo nivel la empresa, y en el tercer nivel sus delegaciones. Es decir, el nivel no implica la empresa. De hecho, es una tabla arbolada, con lo cual el primer nivel en este caso está marcado como 001, pero podría ser un 1 solo. Es decir, no tiene por qué tener 3 dígitos, no tiene por qué tener 2, podría tener un solo dígito. De tal forma que este arbolado, como es un alfa 40 de 4, admite hasta 6 niveles de un dígito. Pero bueno, normalmente ya... ¿cuándo utilizo 3 dígitos? Bueno, pues por ejemplo, si voy a tener en un entorno ambicioso, no, voy a tener más de 99 empresas, pues le pongo 001. Lo que es importante es, si voy a tener más de 10 empresas, no usar 2 dígitos, ¿vale? Si voy a tener eso, más de 10 empresas, cuando creo la empresa no le puedo poner un 1, le tengo que poner un 01, porque es alfabético, si no, no funcionaría bien. Bueno, ya dicho esto, de que es una tabla arbolada, de que el nivel no implica la empresa y que el campo, ese campo es un booleano que se llama ESEMP, ¿vale? Este campo es el que marca que el registro sea empresa o no. Entonces, cuando ya tengo definida mi tabla de empresas, que como veis tiene muchísimos datos, ¿por qué? Porque una empresa, aparte de sus datos, digamos, más genéricos, tiene un montón de datos relacionados pues, con el almacén, con las compras, con las ventas, con los tributos. En realidad todo esto es configuración de la empresa. ¿Vale? Estáis viendo que son cientos y cientos de campos. De hecho, si vamos aquí a la tabla, veremos que tiene 244 campos y casi 5K, perdón, de registro, 5K. Entonces, es un registro muy largo, pero bueno, sabemos que en esta tabla muchos registros en principio nunca va a haber. Bueno, vamos entonces ahora a comentar el tema de las divisiones. ¿Por qué divisiones? Bueno, porque en tiempo de ejecución, yo por ejemplo a un usuario, en este caso a mi usuario, le he configurado que tiene acceso a la empresa 01 y a las delegaciones 1 y delegación 2 de la empresa 2, pero no a toda la empresa 2 o no a todas las delegaciones de la empresa 2, es decir, solo algunas.
Cuando ocurre esto, si yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando, hago doble clic, si hago doble clic aquí abajo donde aparece el usuario y sobre todo hago doble clic en la empresa y tengo más de una empresa o más de una división permitida, configurada como accesible, lo que puedo hacer es entrar a cada una de ellas. Cuando entro, se me cierran todas las pestañas para garantizar que no hay ningún objeto que estoy viendo que sea de otra empresa y a partir de ahí lo que estoy viendo es de esa empresa. Ahora bien, si yo hago doble clic y entro en la delegación, ¿vale? Aquí estáis viendo cómo ha cambiado automáticamente esta vista. Y el resto se han cerrado, ¿vale? Se han cerrado, lo que pasa es que solo había esta. Esto lo que me permite es que dentro de una empresa donde pueda haber varias delegaciones, haya usuarios que solo puedan ver los datos de su delegación, pero no todos, solo los de las delegaciones a las que yo le he dado permiso. ¿Vale? Por lo tanto, esto quiere decir que algunas tablas, que os comentaré ahora, tienen esta doble información, tienen la empresa y la división a la que pertenece el registro. Pero no todas las tablas están así, ¿vale? Si vamos a la configuración de empresa, dentro de una empresa vamos a encontrar sus divisiones. En este caso la empresa 1 no tiene, pero la empresa 2 tiene estas 3 divisiones. Tiene los usuarios que tienen asignado el acceso a la empresa y tiene una pestaña de supervisor en la que antes Eduardo os comentó que podíais configurar cuántos usuarios podían acceder a la aplicación. Imaginaros que a nivel de aplicación hubiese configurado 10 usuarios. ¿Vale? Bueno, aquí tiene 12, pues 12 usuarios. Perfecto. Si yo no identifico nada, no marco nada a nivel de cada empresa, como tengo dos empresas, podrían entrar indiscriminadamente a una empresa, por ejemplo, 12 usuarios y a la otra ya no podría entrar ninguno. ¿Vale? Si quiero evitar eso, yo puedo aquí marcar cuántos usuarios pueden acceder a esta empresa. De tal forma que si yo aquí marco 4, a la otra empresa le quedarían 8, digamos, disponibles. Aunque puedo tener muchas empresas y a cada una darle un límite de usuarios concurrentes que pueden trabajar. ¿Vale? El concepto de usuarios conectados es el mismo de antes y también podemos expulsar los enganches igual que antes. ¿Vale? Igual que lo contó antes Eduardo. Lo importante aquí es eso, que podéis limitar el número de usuarios concurrentes por cada empresa. Y por último, entramos en lo que es la configuración. La configuración, bueno, si vamos a cómo está programado todo esto, veremos cómo dentro de configuración hay una carpeta para empresas y dentro de empresas está el menú de empresas, que era lo que veíamos hasta ahora. Tenemos el formulario principal de la empresa, donde veíamos todos los datos y vemos que hay un dato de enlace a contacto. ¿Por qué? Porque en la empresa, en la tabla de empresas, no guardamos la dirección, ¿vale? No guardamos los medios de contacto, porque además son plurales. Yo puedo tener varias direcciones, varios medios de contacto, varias relaciones, etcétera. Eso es una información que tienen los contactos. Entonces, lo que veremos porque es una de las cosas que vamos a ver en el seminario, tienen diferentes tipos de registro y uno puede ser empresa, de tal forma que cuando yo relaciono en mi empresa a un contacto, estoy obteniendo del contacto sus direcciones, sus contactos, sus medios de contacto y sus relaciones. ¿Vale? Eso es lo que conseguimos. Y lógicamente cualquier configuración que haya en ese contacto. ¿Vale? Es lo que estamos viendo ahora en tiempo de ejecución. A nivel de formularios, pues como decía, teníamos el principal, tenemos el de las divisiones. Jesús, disculpa que te interrumpa nuevamente, parece ser que el audio se volvió a ir. No te estamos escuchando. Que es el tipo dentro del formulario y tener muchísimas configuraciones disponibles en muy poco espacio, ¿vale? Y os voy a Jesús, contar cómo está programado esto, porque creo que puede ser interesante, os puede interesar saber cómo aplicarlo en vuestras aplicaciones.
En primer lugar, hay un control de tipo Lixbox, que se llama, bueno, menú de configuración, men CFG. Y a su derecha hay un formulario que es una pila, perdón, dije caja antes, es una pila de formularios, es decir, una pila de formularios solo muestra el formulario activo. Puede tener por detrás otros formularios, pero no se ven, solo se ve siempre el último que abrimos, ¿vale? Entonces, vale, ¿cómo hemos cargado en la lista esos formularios? Vale, os voy a enseñar que hay dos manejadores de evento aquí fundamentales. En el Posini, cuando se arranca el formulario, se carga el listbox, ¿vale? Y se carga el listbox. Me dices tú, bueno, ya estamos, JavaScript. Odio el JavaScript, no quiero JavaScript. Vale, no os preocupéis. No tenéis que tocar nada de este JavaScript. Lo único que tenéis que tocar para añadir un formulario es copiar una línea, duplicarla, ¿vale? Y le podéis simplemente cambiar el texto que queréis que salga por otro, ¿vale? Nuevo texto, voy a llamarlo así. Y aquí tenéis que elegir el formulario que queréis que salga. Nada más, no hay que hacer nada más. ¿Dónde lo elijo? Pues aquí. Yo aquí podría elegir el formulario, aquí voy a tipos de formulario, empresa, pues por ejemplo, tenemos aquí, bueno, todo esto es de configuración, pues los usuarios, ¿vale? Y ya está, con esto ya he conseguido añadir ese formulario. Voy a enseñar. Jesús, no sé si me oyes, pero se te volvió a cortar el audio. Jesús, aló, aló, aló. Jesús, ¿me oyes? ¿Vale? Para eso utilizamos una función. Esta función la hemos mejorado para la versión 27, ¿vale? De hecho, hemos corregido porque en la versión 26 nos hemos dado cuenta, después de publicada la 26.1, al preparar el curso me di cuenta de que aquí estaba apuntando a un icono que no existía, ¿vale? Entonces lo hemos corregido. Además, esta función, si la llamo, me va a devolver el icono de un subformulario, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que en ese subformulario que tenemos aquí en nuevo texto, le he puesto que tenga icono, pero tenía esto preparado para enseñároslo, ¿vale? Yo puedo llamar a la función pasándole el alias del proyecto, acordaros siempre que es fundamental definir el alias del proyecto, y el identificador del formulario. Entonces, con el alias del proyecto y el identificador del formulario, luego viene el texto y luego viene el formulario, que lógicamente es lo mismo, es la concatenación del alias y del identificador, ¿no? Es lo mismo que el icono. Vale, ¿y qué ocurre? ¿Qué va a hacer esto, esta función? ¿Vale? No voy a entrar en el JavaScript, no merece la pena. Yo le paso el alias y el identificador y él es capaz de ir a ese formulario, ir a la propiedad icono, que ahora está vacía, y le voy a poner una. Por ejemplo, le voy a poner, yo qué sé, el email, ¿vale? Entonces, como ya tiene el email, lo que va a hacer esa función es atrapar ese icono y ponerlo en la pestaña de su formulario. Así de sencillo, ¿vale? Entonces ahora voy a cerrar, bueno, creo que ya lo he cerrado, sí. Ejecuto. Y ahora vamos a ver aquí cómo, si voy a la empresa, me voy a encontrar, bueno, en este caso le ha puesto divisiones, ¿vale? Porque tenía el icono en divisiones, voy a volver, voy a cerrar aquí, en divisiones tenía ese icono, ¿vale? Tenía el icono de almacén. Lógicamente, para que funcione lo que acabo de hacer, que lo he metido dentro del formulario de usuarios, que era este, que le he metido el EML, lo que tengo que hacer aquí es copiar esta función, ¿vale? Le apego aquí,
el alias es el mismo y el identificador del formulario pues es este, USR. Bueno, tardo menos casi cambiándolo así, ¿vale? A riesgo de equivocarme. F5, ejecuto y si lo he hecho bien, bueno, pues ahora en esa opción me aparecerá ese icono. Me pareció una cosa interesante de comentar porque es algo que podéis usar en vuestras aplicaciones para ahorrar espacio en disco y además con los iconos pues ayuda mucho, ¿vale? Como esto ya digo, lo vamos a sacar para la 27 en la documentación del PDF, que os puedo enseñar, que es la que yo estoy siguiendo para contaros, he metido el código de esa función, ¿vale? Pues si alguno quiere verlo y utilizarlo. Luego, todos estos son muchos subformularios. Lo que hacemos es, lo que hemos hecho en el código fuente de la aplicación de URP es, lógicamente, hemos creado una subcarpeta. Normalmente los subformularios que van en una pestaña se colocan a continuación del formulario principal, pero aquí como son tantos, para no desvirtuar un poco la lista de objetos, pues los hemos metido dentro de una carpeta, ¿vale? Como algo un poco excepcional. Y quiero hablaros de un aspecto que puede ser importante que lo conozcáis, lo entendáis, de cara al despliegue de aplicaciones, de cara a vuestra programación a tener en cuenta. Que es, vamos a ver, ¿cómo es el tema de la multiempresa en VRP? ¿Todas las tablas son multiempresa? La respuesta es no. ¿Todas las tablas tienen empresa y división? La respuesta es no. Algunas, ¿vale? De hecho, bueno, os puedo poner aquí el PDF y compartirlo sobre la marcha, ¿vale? Hay tablas que solo tienen empresa. Dentro de configuración está los documentos para la gestión documental, están las empresas de un usuario, como es lógico, el log de usuarios concurrentes, plantillas de ficheros, bueno, hay una serie de tablas que necesitan la empresa y la tienen, ¿vale? Y en gestión, pues también hay una serie de tablas que tienen la empresa. No tienen la división, en este caso, solo empresa, porque no necesitan la división. No hay estadísticas por división, hay estadísticas solo a nivel de empresa, ¿vale? Y en la contabilidad es un módulo que funciona por empresa. Es decir, yo no puedo llevar la contabilidad a nivel de contabilidad general, me refiero, de las divisiones. Sí puedo llevar la contabilidad de las divisiones como contabilidad analítica, como centros de coste, pero no dentro de una tabla de asientos. La tabla de asientos es específica, un asiento es de una empresa y un apunte es de una empresa, ¿vale? Otra cosa es que el desglose de eso pueda ser en costes o en gastos o ingresos que son específicos de una división. Por eso, hay tablas que solo tienen empresa, hay tablas que solo tienen empresa-división, como la de documentos, artículos, contactos, y todas las de compras y ventas. Todos los documentos de compras y ventas sí que tienen empresa y división, porque como veíamos antes, yo podía entrar a un presupuesto y ver solo lo que tenía ese presupuesto para la división en la que estaba yo teniendo permisos, ¿vale? Y la contabilidad, he dicho, en la contabilidad solo lleva empresa, pero hay 4 tablas que realmente no pertenecen al 100% a contabilidad, porque pertenecen al ámbito también de la gestión, que son las de cobros, vencimientos a cobrar, vencimientos a pagar y remesas de cobros y remesas de pagos. Esas tablas también llevan la división. ¿Por qué? Porque es necesario que un usuario que solo tiene autorización a la división para ver facturas o para ver pedidos, pueda ver también los cobros pendientes o las remesas de cobros, ¿vale? Por eso estas tablas también llevan división como algo excepcional. Hay unas tablas que vimos aquí arriba que son las de cobros y pagos. Se llaman así, pero son operaciones de cobros y pagos. Estos son el desglose de pagos, de cobros, de agrupamientos, de desgloses, etcétera, ¿vale? Son las operaciones que se hacen con esos vencimientos a cobrar. Por eso ahí ya no necesito la división, porque ya son históricas de un registro que ya lo tiene. Entonces, a nivel de comentario general, la contabilidad, como digo, es por empresa, ¿vale? Y no necesita en ningún momento ser por división. ¿Vale? Vamos a ver, no.
Voy a ejecutarlo. Y a nivel de gestión almacén, pues sí que necesito la división. Sin embargo, los maestros no tienen división. En muchos casos. Hay muchos maestros que tienen empresa, pero realmente yo creo que no hay ninguno o prácticamente ninguno que tenga división, ¿vale? Entonces dices, bueno, pero entonces, ¿cómo es el tema? Supongamos, oye, yo quiero tener 2 empresas y que cada empresa tenga sus artículos, que cada empresa tenga sus clientes. ¿Cómo tengo que hacerlo? Bueno, pues para hacer eso, el concepto que usa VRP, ¿vale? La técnica que usa es crear instancias específicas. Yo puedo crear una instancia para una empresa y otra instancia para una segunda empresa. Al ser instancias separadas, es decir, lo que entendemos siempre por instancia, ¿vale? Yo voy al VAdmin y aquí puedo tener instanciadas múltiples empresas, tantas instancias como yo quiera. Entonces, cuando yo tengo aquí múltiples instancias, cada instancia, los maestros que tenga son individuales, son suyos, no están compartidos. Sin embargo, dentro de la misma instancia de VRP, todos los maestros son compartidos. Yo tengo los artículos que creé serán compartidos para todas las empresas. No así las ventas, no las compras, pero sí los artículos, sí los clientes, sí los proveedores. Vais a encontraros con ambos casos. En el mundo real hay empresas que tienen holding y que por lo tanto comparten información y hay empresas que son individuales. Entonces, unas se resuelven de esa manera y otras de otra. ¿Vale? Podéis preguntaros, oye, pero es que hay alguna empresa, perdón, hay alguna tabla, por ejemplo, la de artículos, que tiene empresa y sin embargo, vamos a ir a la de artículos, la tabla de artículos tiene empresa. Ahí. Tiene empresa. Bueno, incluso esta tiene división, pero no se usa. Vale, esos campos se metieron, han quedado ahí y están ahí esperando que te encontremos una solución mágica, que por el momento no tenemos. ¿Vale? Os lo digo con total claridad. ¿Vale? Si alguien tiene una solución y nos la aporta, encantados de aplicarla dentro de VRP. ¿Qué ocurre? Que lo ideal sería, imaginaros, yo tengo artículos que tienen unos tienen empresa y otros no. Los que tengan empresa deberían de ser solo para esa empresa y los que no tengan empresa deberían de ser para todas las empresas. Ese sería el ideal, ¿vale? Pero nos encontramos con un grave problema y es que yo dentro de una tabla yo puedo tener un índice que indexe las que no tienen empresa. Perfecto. Puedo tener un índice que indexe todo. Perfecto. Puedo tener un índice que indexe por empresa, pero claro, cuando busco por ese índice, si no le pongo empresa me encuentra todo. No me encuentra todo y los de una empresa. No, me encuentra todo. Si pongo una empresa, solo me encuentran los de esa empresa. Es decir, por la forma en que trabajamos los índices en las búsquedas en Belneo, no tenemos la posibilidad de buscar directamente ambas cosas. Es cierto que a nivel de búsqueda podría fácilmente crear un componente de búsqueda que busca a todos y crear otro componente de búsqueda que busca las de mi empresa, la empresa en curso, añadirlo y ya los tengo lo que quiero. Perfecto, a nivel de búsqueda lo tengo resuelto, pero tengo otros problemas. Tengo el problema de que a nivel de interfaz yo no puedo poner un campo de edición que pida un artículo y que el autocompletar me busque por los dos índices, porque el autocompletar va a buscar por uno de los índices exclusivamente, por el primero que tenga la tabla donde encuentre ese campo. ¿Vale? Entonces, al no poder buscar por los dos índices ahí, estoy limitado. Lo mismo me pasa con la subindexación, es decir, yo no puedo venir aquí y en la tabla, por ejemplo, si voy a ventas, pedidos, líneas de pedidos, y me voy aquí al detalle, vamos a ir al formulario de detalle, aquí yo no puedo meter una subindexación que me permita elegir más de un índice. Puedo elegir o uno o otro, pero no dos. Por lo tanto, como no tengo la posibilidad de con un índice encontrarlo todo lo que quiero, de momento no tengo esta alternativa, ¿vale? Si encontramos una alternativa, estaremos encantados,
¿vale? De poder resolverlo. Tal vez los índices complejos puedan serlo, no lo sé. Pero a día de hoy, por eso es por lo que no damos la opción de, aunque sea multiempresa, poder tener registros separados en cada maestro, ¿vale? No sé si ha quedado clara la explicación, espero que sí, y si no, no os preocupéis, nos podéis consultar en cualquier momento en soporte, ¿vale? Y con esto finalizo este tema sobre las empresas y las divisiones. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Jesús, hay una pregunta de Marco Antonio Rangel que pregunta si es obligatorio asignar un contacto siempre, por ejemplo, en el caso de la empresa. No, no es obligatorio. Lo que pasa que, bueno, normalmente si se aplica, vale, pues si voy a ejecución, a ver, si voy a ejecución, cuando aquí configuramos en la empresa ese contacto, el contacto, pues lógicamente nos ayuda porque luego posteriormente a lo mejor en las facturas, en algún documento queremos imprimir nuestra dirección o nuestros teléfonos, etcétera. Entonces, bueno, sí que puede ser interesante siempre tener un contacto, pero no es obligatorio, evidentemente no lo es, ¿vale? Vale, perfecto. De resto, Eh, no hay más dudas por ahí. vale, únicamente comentar a nivel de, no sé si llegaste a comentarlo tú, pero bueno, como comentaste el tema de la configuración de aplicación, que se podía especificar qué tema, qué CSS o tema iba a aplicar, tener en cuenta que si en la empresa a nivel de interfaz especificáis un tema, tiene más prioridad, es decir, que cuando yo entro a una empresa se aplica ese tema, cuando cambio de empresa se aplica otro tema. Y cuando arranca la aplicación, si la empresa no tiene asignado un tema, entonces es cuando se aplica el genérico.